¿Qué onda mi gente? Hoy les voy a enseñar cómo hacer un VFX en After Effects con señalíticas de tráfico reales. Vamos a utilizar el traqueo de cámara 3D y algunos otros truquillos para poder hacerlo súper realista y así bien chingón. Yo soy su amigo Jesús Silly, Motion Graphics Designer y editor de video, y el objetivo de este canal es poderles brindar toda la información que he adquirido a lo largo de los años y que voy a seguir adquiriendo para que así se las pueda yo transmitir y nos volvamos unos chingones todos. Aquí abajo en la descripción les dejaré de regalo mi paquete de iconos animados UI Essentials optimizados y listos para usarse en páginas web y apps en formato Lottie y JSON para que vayan a descargarlo. Pero ¿qué les parece si ya nos vamos al tutorial? Ya una vez dentro de After Effects, importamos el video con el que vamos a estar trabajando. Arrastramos nuestro video al icono de composición para crear una con las medidas y propiedades exactas de nuestro video. Seleccionamos nuestro video y nos vamos a la ventana de Tracker. Si no les aparece, se van acá arriba a la pestaña de Windows o ventana y la buscan acá en el menú desplegable. Le damos clic a Track Camera para hacer un traqueo 3D de nuestro video y dejamos que analice. Si ven acá, esto te genera una cámara 3D y nos aparecen estos puntos de traqueo. Estos puntos de traqueo son marcadores visuales esenciales que el software utiliza para reconstruir el espacio tridimensional y el movimiento de la cámara original a partir de un video en 2D. Ahora, aquí en nuestras propiedades de la cámara 3D, le voy a bajar el tamaño del target porque si se dan cuenta sale enorme. Y también si quieren pueden ajustar el tamaño de nuestros tracking points aquí también para bajarle el tamaño o subirle. Apretamos Control o Command si están en Mac para poder seleccionar los puntos específicos que nos aparezcan en las esquinas del objeto que queremos modificar. En este caso la señalítica, ¿no? Entonces seleccionaré este de acá, este otro, este y este último de la esquina. Y si se dan cuenta nos forma un target justo aquí en nuestro objeto. Le damos clic derecho y le damos clic en donde dice Create a Solid and Camera o crear un sólido y cámara, y nos va a crear un sólido de esta forma. Seleccionamos nuestro sólido y vamos a ir a Layer o capa. Aquí arriba abrimos sus propiedades aquí en Track Solid Settings y vamos a darle clic en donde dice Make Comp Size. Eso para que en los siguientes pasos no tengamos problemas de pixeleados o que se vea mal. Ahora sí, podemos ajustar su tamaño en la escala de nuestro sólido y lo ajustamos más o menos del tamaño de nuestro objeto o que cubra aproximadamente gran parte, como lo estoy haciendo en este momento. Seleccionamos nuestro sólido, le damos clic derecho y lo vamos a precomponer. Recuerden seleccionar la casilla de Leave All Attributes o mantener todos los atributos y por favor nombren sus capas, porfa. Ahora nos vamos a efectos y buscamos el efecto de Corner Pin y se lo agregamos a nuestra Precomp y ajustamos los pines para cubrir a detalle todo el espacio que vamos a reemplazar de esta forma, acá, 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 acá. Nos metemos a esa precomposición y ahora sí, pueden armar la animación que ustedes gusten. Como queremos hacerlo lo más realista posible, vamos a tratar de usar esa misma textura de nuestro objeto y señalítica. Y en este paso voy a utilizar Photoshop. Si no tienen o no quieren utilizar Photoshop, pueden buscar una textura y armarlo con otra. Y pues prácticamente aquí se tienen que poner creativos. Entonces me regreso a mi composición principal. Por mientras con el ojito voy a esconder mi precomposición de la señalítica. Y me iré acá arriba a composición y le doy clic en Save Frame As. Y le doy en File para que nos lleve a nuestra ventana de render. En nuestra ventana de renderizado, aquí abajo en Output Module, nos aseguramos que esté en Photoshop Sequence. Cierro y selecciono donde quiero guardarlo y le doy en Render. Una vez renderizado y guardado, nos crea un archivo de Photoshop con una imagen del frame que seleccionamos, ¿no? Ahora, ya una vez dentro de Photoshop, lo que haré es utilizar la inteligencia artificial para remover el sign charts, ¿no? El texto original que aparece en la señalítica. Selecciono mi herramienta de lazo y voy a dibujar en el área que quiero quitar, que es el nombre con los puntos blancos. Una vez hecho eso, le doy clic aquí abajo en Remove para que haga la magia y la IA quite así bien nice. Y ¡pum! Perfecto. Me voy a nuestra capa, aquí en Photoshop, que nos generó la IA, la inteligencia, y aquí le doy clic y exportar como PNG para así regresarnos a After Effects. Ya una vez de regreso en After Effects, reactivo el ojito de mi precomposición para hacerlo visible y vamos a meternos de nuevo a esa precomp. Importamos nuestro PNG de la textura de la señalítica que acabamos de hacer en Photoshop y la voy a escalar para que cubra toda nuestra composición. Si regresamos a nuestra composición principal,
podrán ver que se ve súper bien y lista para animar y poner lo que gusten. Como tip final pueden agregar en efectos un Lumetri Color para ajustar sombras, exposición, etc. Si es necesario para hacer su animación se adapte lo mejor posible a las luces y sombras del escenario de nuestro video, porque al final del día esa es la idea, que sea totalmente realista, porque esos son los VFX, ¿no? Y listo, aquí es donde ustedes explotan ya su creatividad, armen su animación o para el trabajo que necesiten utilizar esta técnica, ya sea para un trabajo profesional de publicidad, porque siento que para publicidad está buenísimo, o simplemente para subir algo chido a redes sociales, así como yo lo estoy haciendo con esta animación. Si les gustó el tutorial y les sirvió, les agradecería muchísimo si se suscriben al canal, dejaran su bello like y también, ya que los estoy molestando mucho, vayan a seguirme a mis redes sociales. Mi nombre es Jesús Silly, Motion Graphics Designer, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!